El siguiente programa es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de TV Azteca. Soy gay o no soy gay, es mi problema. El 10 de octubre de 2007, Francisco del Carmen García Escalante, Francis, el travesti más famoso del espectáculo mexicano, murió sorpresivamente a los 49 años de edad. Me encuentro todo entubado ya, en estado que era una trombosis fulminante. Y yo no creo de verdad que hubiera muerto de SIDA. La sorpresiva desaparición física de Francis terminó con la última etapa de las Reinas de la Noche en el Teatro de Revista. Tenía llenos totales, que la gente hasta no importa esa parada. En la siguiente hora, conoceremos la discriminación, rechazo y agresiones que Francis enfrentó por su orientación sexual. Lo molestaban mucho, los chicos, los grandes, a veces puedo decirles que hasta de golpearlo. Familiares y amigos revelarán cómo desde pequeño manifestó su orientación sexual e inclinación artística. Los soldaditos los vestía de mujer. Como mi hermana era modista, los recortes de las telas los agarraba, los cortaba y le hacía los vestidos a los soldados. Excompañeros describirán el oficio que desempeñó antes de convertirse en el más famoso travesti del espectáculo. Él me enseñó varios bocetos. A él le fue poniendo plumas y todo hasta quedar el vestido como quedó. Daremos cuenta de la censura que enfrentaron sus primeras actuaciones y el rechazo a su espectáculo travesti. Porque fue el primero que se atrevió a ostentar en un escenario y defender y sostener que era gay, cuando todavía existían los tabús. También se responderá la incógnita sobre si cambió o no de sexo. Y que no tiene nada que ver lo que hago con el ser un transexual. Piensen. Y por primera ocasión, conoceremos la carta que escribió meses antes de su fallecimiento, en la que presagió su prematura muerte. Hace varios días me siento muy raro. Dice, presiento que ya me voy. Ya me voy, decía nada más. Pagó todo el mes de octubre de misas a su nombre. Esta es la historia del artista cuyo tesón y entereza se impuso sobre los cánones de moralidad y censura en una época en la que el travestismo era considerado un tabú en los espectáculos de revista. Es la historia detrás del mito de Francis. Pese a la censura que enfrentaron sus espectáculos, Francis impuso a las críticas, el rechazo y el señalamiento que siempre generó su condición artística, gracias al majestuoso show tipo Las Vegas que introdujo a los escenarios de corte popular en México. Sin embargo, creó mitos y leyendas alrededor de su femenina personalidad que hoy, por vez primera, son aclarados por familiares y amigos, quienes revelan que el más famoso travesti de México presintió su inesperada muerte meses antes de que ésta ocurriera, e incluso pagó por adelantado las misas de su novenario. Yo soy Atala Sarmiento y esta es su historia detrás del mito. Bienvenidos.
Pese a que hasta el último día de su vida Francis fue considerado uno de los artistas más queridos y admirados del espectáculo nocturno y del teatro de revista en México, su gestación se dio de manera sorpresiva, ya que después de varios intentos en los que su madre, Zula Escalante, intentó embarazarse, en 1957 logró concebir a Francisco. Primero tuve una niña, falleció al nacer. Al año tuve un varón, falleció. Francis fue el tercero. Entonces lo esperé con mucha ansia porque yo deseaba tener un hijo. Pero el amor que Zula sentía por su anhelado hijo no tuvo el mismo efecto en su esposo, Francisco García Jesús, quien una vez enterado del embarazo del pequeño Francisco, en diciembre de ese mismo año, abandonó a Zula para continuar su vida al lado de una sexoservidora, a quien había conocido en la más famosa zona de tolerancia y prostitución de Campeche. Él trabajaba en un conjunto como cantante y comenzó a trabajar lo que acá se llama zona de tolerancia, o sea, donde trabajan las mujeres públicas, como se le llama aquí en provincia. Entonces, una de ellas se encaprichó con él. Yo preferí una separación porque quería yo tener a mi hijo y no quería tener pleitos ni ningún problema. Quería yo tranquilidad, sobre todo porque ya había perdido 2, quería yo tener al tercero. Lo único que pensaba y deseaba y pedía es que me viviera mi hijo. No, en ese momento no pensé nada más que en eso. Embarazada y sin el apoyo del padre de su hijo, Zula vendió algunas de sus pertenencias para solventar los gastos que le generó su gestación. Pues yo vendí varias cosas personales, unas pocas prendas que tenía para poder pagar y enfermar en una maternidad, para estar asegurando la vida de mi hijo. El 6 de abril de 1958, Zula presentó molestias propias del embarazo. Se trasladó hasta una clínica para una revisión y pese a que aún le faltaban varias semanas para completar la gestación de su hijo, dio a luz, auxiliada por una partera que se presentó en ausencia del médico. La muchacha que trabaja allá me dijo, mira, si quieres voy a buscar a la comadrona que ayuda al doctor. Cuando ella entró, con trabajo le dio tiempo de lavarse las manos cuando nació la criatura. Tras el parto, la ansiedad por tener en sus brazos a su hijo, el deseo tan anhelado por convertirse en madre y el amor que Zula derramaba por su recién nacido, se convirtió en una sobreprotección exagerada que llevó a madre e hijo a permanecer 9 días más en el hospital. No quería salir de la clínica por temor a que le pasara algo a mi hijo. Era tanto mi miedo que al sacarlo le vaya a dar el viento, le vaya a pasar algo. Viví traumada mucho tiempo. Porque yo le digo, yo lo deseaba con toda mi alma. Durante sus primeros años, Francisco, a quien cariñosamente su madre, abuela y tía Zoila, comenzaron a llamar Francis, se convirtió en objeto de adoración y afecto desmedidos, convirtiéndolo en un niño tímido y retraído. Fue durante su niñez que Francis comenzó a manifestar una condición sexual diferente, antimasculina, que se hizo más notoria en sus contoneos al caminar y los ademanes femeninos que explayaba. Desde un principio noté que Francis no era un varoncito normal. Sus modales de sentarse, luego cuando empezó a caminar, compraba soldaditos y los vestía de mujer. A los soldaditos los vestía de mujer. Como mi hermana era modista, los recortes de las telas los agarraba, los cortaba y le hacía los vestidos a los soldados. Compraba plastilina
y hacía cosas de mujer. Esa inocente feminidad de niño provocó que en el kinder fuera discriminado y rechazado por sus propios compañeros y maestros. Participa en una velada de la escuela, en una fiesta de la escuela. Y cuando sale a bailar el jarabe tapatío, lo bailaba él más femenino que la muchacha que bailaba con él. Entonces se armó un escándalo en el colegio. Llaman a la familia de Francis para decirle pues que preferían que Francis no participara en el evento porque los compañeros se burlaban de él. Me presentó la directora con 2 maestros para decirme que si ya me había dado cuenta que el niño... Me hablaron así, de plano. Si Dios me lo mandó así, así me lo dejo. Dios sabrá por qué me lo está mandando así. Y si ese es un motivo por el que no pueda estar en el kinder, cualquier momento me lo traigo a mi casa. Zula siempre apoyó la orientación sexual de su hijo y pese a los señalamientos de la gente e incluso amistades cercanas, ella nunca criticó el que Francisco mantuviera el gusto por los objetos y prendas femeninas. Cuando nos fuimos a vivir a una casa donde vivían 2 muchachas, 3, y su mamá, lo que hacía era ponerse los zapatos de ellas de tacón. Y empezaba a andar con los zapatos de tacón. Y cuando íbamos a la iglesia, que llevaba su pañuelo, se lo amarraba en la cabeza. Siempre nos inculcó, él es un varón que se viste de mujer. Para nosotros no había diferencias. En ese momento los tabús, como estábamos acostumbrados a convivir con él, no podías decir es un maricón, es un gay, no, porque estábamos acostumbrados a tratarlo. Él siempre él supo que era homosexual. Si soy gay o no soy gay es mi problema. Pero cuando ingresó a la primaria, Francis se convirtió en objeto de burlas, bromas e incluso agresiones físicas por parte de sus compañeros debido a su orientación sexual. Lo veían, era como que lo molestaban mucho, los chicos, los grandes, puedo decirles que hasta de golpearlo. Él no se peleaba con nadie, pero era para que lo respeten, como quien dice, y lo pongan como ejemplo, era sacar buenas calificaciones. Fue durante esa época que Francis comenzó a mostrar una habilidad innata y destreza para el dibujo, talento que poco después lo llevó a realizar el diseño de modelos de vestidos y prendas femeninas, con los que, apoyado en los conocimientos modistos de su tía Zoila, comenzó a confeccionarlos para carnavales y diversos eventos. Él me enseñó varios bocetos y me dice, elige el que te guste más. Y ya entre los dos elegimos el que me gustó más y ya él le fue poniendo plumas y todo hasta quedar el vestido como quedó. Un vestido para esa época también un poquito atrevido, porque a él le gustaban los escotes y todo, ¿no? El de la espalda era un poco bajo también, pero era un vestido muy bonito realmente. Y había una boutique donde vendía él, le compraban sus diseños por la señora y se los pagaba a 5 pesos. Como él se encargaba de diseñar, él siempre andaba buscando para ver si tenían una fiesta o algo. Francis, hazme algún diseño, que tengo X fiesta. O sea, todo el mundo trataba de complacer. Cuando yo fui reina del Club Náutico y Deportivo de Campeche, acudo a él para que me haga algunos diseños para que yo misma portara en algunos eventos del carnaval. Fue su tendencia a diseñar y portar vestuarios femeninos lo que acrecentó en Francis una ambición artística, crear un espectáculo de travestis con el cual alcanzar la fama y hacer una carrera en la urbe de los grandes teatros de revista, la Ciudad de México. Travesti es el hombre que hace una mujer o la mujer que hace un hombre. Con apenas 15 años de edad, Francis visualizaba su futuro. Él quería irse a triunfar, siempre nos hablaba de sus proyectos, pero como era un chamaco que todavía no tenía los medios, entonces aquí en Campeche se empezó a dar que los 15 años, que los diseños, él decía que quería ser un artista, que quería hacer algo.
Yo siempre tuve ganas de ser artista, no sabía qué hacer, si cantar, bailar, ser actor, no sabía qué. Me tocó subirme unos tacones, pegarme unas pestañas y hacer un espectáculo de Ciudad de Mujer y me funcionó. Dije, esa es mi carrera, ese es mi trabajo y párale de contar. Quería vestirse de mujer, la manera de hacerlo respetuosamente era ofreciéndolo al público un espectáculo como se daba en San Francisco y como se daba en Las Vegas y como se daba en París. En esa época no era tan cotidiano como acá. El diseño de un vestido creado por Francis en Campeche fue lo que llamó la atención de un locatario del mercado de La Lagunilla, en la Ciudad de México, para traerlo a la capital. Rubén Baeza, primo de Francis e integrante del grupo Los Socios del Ritmo, fue quien mostró ese dibujo al vendedor, quien quedó fascinado por el modelo. Y el dueño le dijo, ¿y este diseño quién te lo hizo? Mi primo, le dice, porque era su primo. Dice mi primo, ¿y dónde lo puedo ver? Le dice, porque me gustaría que venga a trabajar aquí conmigo. No obstante, el panorama laboral al que Francis se enfrentó recién llegado a la capital fue diferente. Sus primeros días padeció hambre y pobreza, durmiendo incluso en plena calle, hasta que una noche se encontró a Mitzi, otro joven aprendiz de diseñador de ropa. Entonces cuando yo voy saliendo de un antro, encuentro a una persona dormida en el piso, en la calle. Tenía el pelo muy largo, jovencito estaba Francis, entonces yo pensé que era niña o niño. Y Missy trabajaba con un tal Gerald, que era diseñador y hacía vestidos, que vestía a la princesa Lea, a puras vedettes, pero de cabaret, ¿no? Claro. Missy lo lleva allá, ya deja el trabajo de allá y se dedica a trabajar con Gerard. Él hacía los diseños de sus artistas. Él era muy buen diseñador, un excelente diseñador. Y entonces yo de repente veía que diseñaba precioso. Y le decía, oye, Francis, pues tú eres muy buen diseñador, ¿por qué no nos ponemos a trabajar? No, tú diseñas y a ver qué hacemos. Y al final de la época, Francis diseñaba su propio vestuario y se lo mandaba a hacer a Mitzi. Y pagábamos una fortuna por ese vestuario. Cuando Francis si lo diseñaba, lo podía mandar a hacer con costureras y dirigirlo él y nos hubiéramos ahorrado mucho dinero. Pero Francis sentía como un orgullo decir, yo contraté ahora a Mitzi. Fue entonces que Francis comenzó a verse fascinado por el ambiente nocturno que despertaba el espectáculo de las vedettes. Por ello, cuando los hermanos Imperio, destacados coreógrafos del cine y posteriormente del Teatro Blanquita, estaban preparando el elenco que integraría la película Bellas de Noche, protagonizada por Sasha Montenegro, contrataron a un grupo de travestis, entre quienes se hallaba Francis. Sasha Montenegro en esa película Bellas de Noche hacía el papel de un travesti, porque siendo mujer se vestía de hombre para despistar a unas gentes que lo buscaban, y entonces se vestía de hombre, y entonces se rodea de unos travestis y contratan a 20 travestis. Entonces Francis, por el gusto de salir en la película, se viste de mujer. El gusto por personificar a una mujer y sobre todo por adentrarse a un ambiente que siempre le había llamado la atención, hizo que Francis continuara en ese camino, el de la transformación, el del travestismo, a pesar de la mala reputación que estos personajes significaban en esa época para la conservadora sociedad mexicana. En aquel entonces los travestis estaban vetados, digamos, trabajaban en tuburios de quinta categoría. Nunca me dijo, me lo dijo que trabajara de eso, nunca me lo dijo. Las familias que tengan hijos gay, que los respeten, que los apoyen, porque si no se salen por la puerta falsa, necesitan apoyo. Francis comenzó a buscar nuevas oportunidades, integrándose a un grupo de travestis llamado Las Femis. En México ya habían algunos grupos de show transvestis como las FAMS y todos esos que manejaban los hermanos Amezcua. Y él poco a poco, ya en su lucha en México, para tratar de hacerse un lugar
en este tipo de espectáculos, los conoce y empieza a participar con ellos inicialmente como parte del show de las FEMS. Pero la delicadeza femenina de Francis desde el primer momento lo hizo sobresalir del resto de sus compañeros, por lo que meses después decidió crear su propio show sin importar las críticas y rechazo a este tipo de espectáculos. La gente siempre me pregunta, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te atreviste a hacer eso en un país de machos con tantos complejos, tantos rollos? ¿Cómo es que la hiciste? A mí esto me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Yo 20 años llevo dedicándome a esto, pero te juro que si pongo en una balanza lo bueno y lo malo, gana lo bueno. Entonces de lo malo no me acuerdo. Y es que el público, aunque veía con recelo los espectáculos de burlesque y desnudismo propiciados por espléndidas vedettes, no estaba acostumbrado al travestismo por considerarlos sujetos sucios, denigrantes, antimoralistas y mala influencia para el espectáculo tradicional. No obstante, la llegada del espectáculo de Francis fue algo innovador, impuso un estilo diferente al que hasta entonces manejaban sus contemporáneos. Amparado en la elegancia, el glamour y la espectacularidad, Francis creó un show al estilo de Las Vegas. Lo complementó con grandes plumajes, lentejuelas y espectaculares colas en sus vestidos. Simultáneamente, agregó imitaciones de reconocidas figuras de la canción como Lupita D'Alessio, quien aprobaba su trabajo. Pues para mí Lupita es así como mi relax, mi terapia. Yo con ella me desahogo muchísimo. Tengo a bien que me mande la música de sus espectáculos y la disfruto mucho. Es mi adoración, es la más grande. Durante su show, Francis también logró imponerse sobre el público a través de un lenguaje altisonante que utilizaba como un recurso de protección a las burlas y bromas sobre sí mismo, estilo que en la intimidad era muy distinto. Todo lo malogrado que hay en el escenario, en persona, no te decía una mala palabra. Era introvertido. Porque luego los señores dicen, ay no, yo no voy a ver el show de Francis, van a pensar que soy Bueno, aquí nos mostramos como artistas, ¿eh? Si quieren conocernos de otra manera, les cuesta el doble. Pero Francis obtuvo el mayor éxito y relevancia para su carrera de travesti cuando se convirtió en la figura principal del legendario Teatro Blanquita, lugar en el que ofreció su espectáculo durante 17 años. Fue incluido en el elenco artístico del Teatro Blanquita, escenario popular administrado por las hermanas Vallejo, quienes, aunque en un principio vieron con recelo la inclusión del show, quedaron impactadas por el arrastre y negocio fructífero que representaba la presencia de Francis entre el público. Desde sus primeras apariciones en el Blanquita y como si se tratara de una consigna personal, Francis defendió a capa y espada su orientación sexual. Fue el primero que se atrevió a ostentar en un escenario y defender y sostener que era gay, cuando todavía existían los tabús. Debuta él como una estrella en el Blanquita. Yo le hice la ropa y entonces yo estaba en primera fila y él volteaba y me decía, nos tenemos una comunión, nada más con vernos, nos estábamos entendiendo como separar diciéndole, ¿qué ole? ¿Qué pasó? Aquí estamos, ricos y famosos, triunfando. Francis se requería un tipo especial de coreografía, que es un tipo como se maneja en Las Vegas, que es una mezcla de danza, de baile clásica, una mezclita muy suave, con el espectáculo de Vegas, tipo Vegas, donde era muy importante mostrar el vestuario. Yo le montaba los espectáculos a Francis. Me empezaba a platicar Francis, mira, fíjate que quiero hacer esto, quiero salir con una cola de este tamaño, quiero salir con unas capas y que las bailarinas salgan así. Él participaba muy abiertamente en todo lo que era su show porque era muy creativo, muy creativo y siempre estaba tratando de estar a la vanguardia tanto de los números musicales como de las imitaciones que se hacían. Francis hacía una temporada de un mes lleno. Yo me invitaba como padrino de su temporada
iba yo con mucho gusto y llenaba. Tenía llenos totales que la gente hasta no importa, hasta parada. Contrario a lo que la gente cree, el público que menos iba a ver a Francis era el público gay, cuando debía adorarlo, porque él defendía al mundo gay, y el público gay era el que menos iba. El Blanquita fue el foro que lo lanzó a la popularidad a Francis. Era, al principio, bueno, como siempre hemos vivido en un país machista, lo rechazaba, ¿no? Por sus tendencias sexuales. Conforme fueron pasando los años, la experiencia de Francis sobre el escenario, pero sobre todo la elegancia de su espectáculo, lo convirtió en la más grande estrella del espectáculo nocturno, revirtiendo las críticas y rechazos a su persona que durante sus inicios recibió. ¿Tú crees que si no hubiera tenido aceptación desde el primer día, seguiría yo en esto? Crecido, vamos. No, pienso que la que ha crecido como artista soy yo. La que da más cosas como artista soy yo. El espectáculo de Francis rompió con los cánones tradicionales del show nocturno. La única que todavía seguía luciendo plumas, lentejuelas, vestuarios impresionantes, era Francis. Por eso cuando Francis se presentaba en el Blanquita, era un éxito de locura. Pero dentro de su carrera como travesti, Francis no solo se convirtió en la máxima representante de las reinas de la noche, también generó mitos y leyendas que envolvieron su femenina personalidad. Constantemente, el público se mantuvo con la incógnita de saber si realmente esa anatomía femenina era natural o producto de las cirugías, implantes o inyecciones de hormonas. No, qué operación, la única que dijo es la de la nariz y párenle de contar. El otro día iba por un programa que si la operación de sexo y de todo, ay, por favor, que no sean ignorantes, que se fijen, que pregunten y que no tiene nada que ver lo que hago con el ser un transexual. Piensen. Mucho se cuestionó si realmente se practicó una operación para cambiar su sexo, incógnita que nunca esclareció y con la que a menudo bromeaba. Jamás lo pensó, ni de relajo. Lo bromeábamos, lo tomábamos a juego y todo, pero nunca se le pasó por la mente cambiar de sexo. Él estaba muy bien definido en ser hombre vestido de mujer. En mi caso, Francis, que operaciones que son, no es cierto. Atrás vive Francisco, el creador de Francis. Francis es una mujer frívola, de brillos, mal hablada, de plumas, que al público le gusta. Pero atrás está Francisco. Eso es todo. Y siguen haciendo esas preguntas tan ilógicas y que no tienen idea cuánto nos lastiman como seres humanos. Los senos eran puestos y están puestos y ahí están de adorno en su tocador porque así los tenía. Sentimentalmente, Francis mantuvo relaciones con personas de su mismo sexo, y aunque nunca formalizó ninguna de ellas, ni vivió en pareja debido al gran compromiso que esto le significaba, sí pretendió adoptar a un hijo en un momento de su vida. Sentimentalmente, Francis tuvo varias parejas del mismo sexo, pero nunca formalizó ninguna de ellas. Yo le conocía a muchos y yo a todos los respetaba, los aceptaba, se los traía a mi casa. A mí me presentaba mi amigo, mucho gusto. Siempre decía que él no quería ataduras con nadie. No creo que la ponen en pareja, yo pay-per-view, pago por evento y adiós. Creo que Francis llevó su vida privada con mucho cuidado, con mucha reservación. Y totalmente ajeno a su vida como artista y como lo que ofrecía como espectáculo. No era parte de su vida cotidiana hablar de su sexualidad ni de sus relaciones de pareja. Su círculo de amistades era variado. Había mujeres, había hombres, había lesbianas, había de todo. Sí, no tenía preferencia por decir nada más mis amigos los gays, no. Por eso, aunque siempre anheló experimentar la paternidad, cuando tuvo la oportunidad de tener un hijo, el temor a las críticas y el rechazo que éste tendría al saberse hijo de un homosexual, lo hizo desistir de su propósito, incluso cuando estaba por adoptar legalmente a uno de sus sobrinos. Mi nieto,
su mamá se lo dio a él, recién nacido. Y lo iba a adoptar legalmente. Siempre decía, yo no puedo tener un hijo porque ¿qué van a decir? Tiene un papá, tiene una mamá y él es mismo. Y la mente acá en México es muy cerrada. A finales de los 90, el prestigio de Francis como artista travesti mexicano traspasó las fronteras de nuestro país, por lo que su show fue llevado a los más famosos teatros estadounidenses. Esa fama, popularidad y remunerados espectáculos hicieron que Francis pudiera viajar por el mundo en plan vacacional y de distracción. Al mismo tiempo, parte de su dinero lo destinó a ayudar a su madre y familiares más cercanos, así como a la confección de sus nuevos vestuarios y equipo para sus shows. Durante 28 años, Francis logró conquistar el afecto y cariño del público de México, el mismo que en sus inicios lo rechazó por su condición sexual y controvertidos shows. A Francis en el 2005 la nombran reina de reinas. En el carnaval de Campeche, Francis tenía una plataforma a su disposición como de unos 10 o 12 metros y encima estaba su estrado para que ella estuviese haciendo este desfile. Y Francis decidió bajarse de esa plataforma y caminar aproximadamente 5 kilómetros para ir saludando a la gente que estaba cerca de ella. Pero en septiembre de 2007, Zule Escalante, madre de Francis, estuvo con su hijo, sin imaginar que esa sería la última vez, en un show que este presentó en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahí es cuando lo vi por última vez, porque fui en México cuando lo vi ya en estado de coma. El 5 de octubre, Francis realizó un viaje a Puebla para presentarse en otro show. Sin embargo, horas antes de su presentación, y tras asistir a una manda a la Iglesia del Señor de las Maravillas, se quejó de un fuerte dolor en la espalda. Al bajar a la Iglesia del Señor de las Maravillas, ella grita, ¿no? O sea, se queja y no podía bajarse del taxi. Entonces le digo, ¿qué te pasó? Me dice, me dio un dolor en la espalda. Al retornar a la Ciudad de México, Francis se agravó. Fue trasladado a un hospital debido a sus dificultades para respirar. Horas más tarde, entró en estado de coma debido a una inesperada trombosis pulmonar. Su madre, quien permanecía en Campeche, recibió la noticia de la gravedad de Francis 3 días después. Cuando la llevé al aeropuerto le dije que a lo mejor ya no lo volvíamos a ver de pie, a lo mejor ya no estaba entre nosotros y mi mamá se fue muy tranquila. Lo encuentro todo entubado ya, en estado de coma. Era una trombosis fulminante. Aparentemente, Francis presintió su muerte. Semanas antes de que ocurriera, escribió una carta que fue hallada en una Biblia el día de San Judas Tadeo, santo de su devoción, en la que se despedía y curiosamente también dejó pagadas por adelantado las misas de su novenario. Tras haber caído en estado de coma, debido a la trombosis que le sorprendió, Francis permaneció varios días en terapia intensiva. Su madre, Zule Escalante, quien había llegado al hospital para estar con él, pudo verlo aún con vida, aunque inconsciente. Estado en el que, pese a ello, respondió al amor y ternura de su madre. Yo le hablaba al oído y esto y lo otro, y sí se le escurrían sus lágrimas. Por eso le digo que sí me oía. A las 6:30 de la tarde del 10 de octubre de 2007, esperanzada en su fe, Zula recibió la noticia de la muerte de Francis, al mismo tiempo que una veladora que sostenía en sus manos se apagó. Llevan unas velitas así, una de ellas. Y no sé por qué la mía se apaga. Y a la tercera vez que se apagó, llegaron a avisar que acababa de fallecer. Son cosas, tal vez. Francis, la más grande estrella del travestismo en México, el hombre que se impuso a las humillaciones y rechazos de la moral mexicana, murió causando sorpresa e incredulidad, pero sobre todo,
consternación en el medio del espectáculo. Por ello, y debido a su condición sexual, de inmediato comenzaron a surgir especulaciones sobre las causas de su muerte. Una de ellas señaló que su deceso en realidad se había debido al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. No creo de verdad que hubiera muerto de SIDA. Yo sí creo que fue, es más, yo tengo entendido que fue primero una embolia y luego le dio otra embolia más fuerte. Fue terrible esa segunda embolia, porque parece que le empiezan a reventar los órganos internos, algo así. Y si hubiera sido SIDA, ¿qué tiene de malo? ¿No? Es una enfermedad como cualquier otra. El dolor es la pérdida y ella muere de una tromboembolia pulmonar, no de SIDA ni de una sobredosis. El cuerpo de Francis fue entregado a su madre, quien pidió a los compañeros de su hijo lo vistieran para su funeral con uno de sus vestidos favoritos. Como que fuera a salir en un show. El vestido que le gustaba más, que era azul, con su collar y con sus joyas. Haga de cuenta que va a salir al show. La inesperada muerte de Francis provocó que su madre solicitara el apoyo del gobierno de Campeche para sufragar los gastos de la cremación, ya que aunque hasta unos meses antes el artista poseía dinero, todo lo había invertido en un documental sobre su vida que se hallaba en proceso de producción. El video ya está listo, ya está empacado y todo, ya nada más para que lo entreguen y se pueda vender. Ya lo dejó todo listo. Lo único que no dejó listo es, si me muero, a quién le queda ese derecho, ¿no? Que se haga el nombramiento de Albacea, en este caso como heredera universal a Doña Azula. Eso es lo que hace falta nada más para que el editor me pueda entregar ese material. Como había sido su voluntad, las cenizas de Francis fueron esparcidas en el mar de Campeche. Pero la muerte de Francis no fue algo sorpresivo. Desde meses antes, el travesti manifestó a su madre a través de charlas que ya presentía su final. Corazonada, que también dejó plasmada en una carta que fue encontrada por su familia semanas después del deceso. Él decía, yo quisiera que Dios me conceda que tú te vayas antes que yo, para que yo lo sufra y no tú. Pero me vas a prometer que si yo me voy antes, tengas fuerza, porque no hay que renegar contra Dios. El presentimiento que Francis tenía sobre su prematura muerte había sido una situación constante durante los últimos meses de su vida. Incluso comenzó a arreglar la repartición de su patrimonio y herencia a sus seres queridos, así como sufragó futuros gastos para que su familia no tuviera preocupaciones a la hora de su ausencia. En junio de 2007, redactó una carta de despedida que ocultó en una Biblia. Esta fue hallada días después de su deceso a través de un suceso insólito y milagroso, atribuido a su gran devoción por San Judas Tadeo. Presentía que él ya iba a dejar este mundo. ¿No? Me siento muy raro. Hace varios días me siento muy raro. Dice, presiento que ya me voy. Ya me voy, decía nada más. Por lo tanto, nada más pido que me despidan de mi mamá, mi papá y mi tía. Y su nombre completo, con su firma. Pero no solo eso. Nosotros fuimos, o sea, Anita, no yo, a la iglesia de San Judas a pedir sus misas. Pagó todo el mes de octubre de misas a su nombre completo. Y encontramos la carta en su Biblia, el día de San Judas. Y es que Francis siempre previno todo en su vida. Por ello, aunque nadie imaginaba que su muerte ocurriría prematuramente, sus pertenencias estaban ya destinadas a su familia, incluido un departamento en la Ciudad de México y una vasta colección de vestidos y objetos personales utilizados en sus shows, que desde noviembre de 2007 formaban parte de un sencillo museo que su madre mantiene en su memoria. Sí me dijo
que yo exhiba sus cosas. Y no vas a cobrar. Y den un donativo y ayudas a los niños pobres, porque yo crecí muy pobre. Y ahora, si mis cosas que invertí para darle a mi público, quiero que lo disfruten los niños que no lo tienen. A casi 2 años de su muerte, Francis sigue siendo la figura más reconocida del travestismo en México, convirtiéndose en mito y leyenda del espectáculo nocturno. Francis reunió en su persona la valentía de un hombre y la delicadeza de una mujer. Y eso la hizo única. Francis fue la última reina de la noche. Y con Francis termina el teatro de revista. Me conocieron en Estados Unidos, en varias ciudades, y pedían, queremos al travesti con Anda Chistes. Y eso fue muy padre. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima.